Hola, muy bienvenidos a este canal. Bufanda de Platón le hemos puesto con la intención de construir un espacio dedicado a revisar, eh, indagar en la filosofía, eh, particularmente en la filosofía antigua y en toda aquella teoría de pensamiento que pudiera darnos luces para comprender, para aplicar, para encontrar una cierta respuesta a la situación que estamos viviendo en esta época presente. Y se tiende a pensar, tal vez por ignorancia, que la filosofía no es un ámbito del conocimiento que no es muy útil, que no sirve de mucho. Lamentablemente, ya hubo una época, tendríamos que pensar que hubo una época en que los filósofos eran sumamente reconocidos a nivel social, cosa que no ocurre hoy en día lamentablemente. Eh, la filosofía ha terminado recluida en un currículum escolar donde cada vez tiene menos horas, donde cada vez es interpretada como algo, como un ramo, ¿no es cierto?, inútil, eh, que no es posible aplicarlo para la vida diaria. Los alumnos suelen decir, ¿para qué quiero filosofía si esto no me va a servir nunca en la vida? Lo consideran latero, ¿no es cierto? Pero todo siempre en el contexto de pensar que más adelante a mí lo que me va a interesar va a ser generar, tener una vida eh, muy propia de la época, ¿no es cierto?, donde trabajar mucho, sin descanso, sin pausa, sin tiempo para el ocio, sin tiempo para la reflexión. Eh, entonces en ese contexto la filosofía podría ser una disciplina a contracorriente, una filosofía que se dedica a respirar, a detenerse, a preguntarse, eh, y sobre todo, y aquí es donde yo quiero poner el acento, lo que me importa, lo que pretende este espacio es adentrarse en aquella filosofía que por su naturaleza, por su tipo de reflexión, busca cuestionarse por la pregunta de la felicidad humana, por la pregunta, no del el ámbito metafísico de la filosofía, que tiene que ver con preguntas más bien que descansan sobre sí mismas, preguntas que efectivamente están un poco ajenas al modo de vivir cotidiano, sino que más bien me interesa la filosofía que se pregunta por la felicidad humana, por lo que es propio del actuar, por lo que por las circunstancias cotidianas con las que nos enfrentamos. Eh, por ejemplo, Epicteto, que es un filósofo del que vamos a hablar hoy día, dice en uno de los parágrafos de los discursos que escribió Arriano, porque Epicteto no escribió ninguna obra, pero Arriano, su discípulo, recogió sus enseñanzas y las plasmó en un texto que se llama Los Discursos de Epicteto. Entonces, en esos discursos, Epicteto dice, el gran fracaso del ser humano es la ira. El gran fracaso del ser humano es no saber gestionar su interpretación de la realidad. Entonces, para en la medida que nosotros tengamos una interpretación de la realidad que se ajuste con una mirada ante la vida que sea que nos conduzca, por decirlo así, a nuestro mejor desarrollo, del mismo modo también nosotros vamos a poder enfrentar de mejor manera la realidad. Entonces, ese es el propósito de este espacio, sobre todo en un contexto de pandemia, donde tenemos que estar en la casa, donde todos los pilares a partir de los cuales, todas las certezas a partir de las cuales habíamos construido la sociedad se están empezando un poquito a resquebrajar y por lo tanto es necesario
detenerse, es necesario reflexionar un poco, y qué mejor que de la mano de los grandes filósofos de la historia. Y ya que estábamos hablando de filosofía práctica, uno tendría que decir que el filósofo, una de las corrientes de filosofía práctica más importante es justamente de la que vamos a hablar hoy día, y en particular de Epicteto, es el estoicismo. ¿Ya? El estoicismo, que nace en Grecia, tiene un primer momento que es lo que se conoce como el estoicismo antiguo, que nace en Grecia con Zenón de Sitio, ¿no es cierto? Con Cratilo, que es bueno, básicamente en un contexto son contemporáneos al epicureísmo, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que ellos intentan, como ya decía, es responder a la pregunta por la felicidad humana. Y lo hacen desde una mirada muy, muy racional, no desde un punto de vista del racionalismo, sino que muy desde encontrar un sistema lógico que permita eh, aplicar de la mejor manera herramientas para poder vivir. Y siempre está en el estoicismo la idea de que el principio es lo más importante. Es decir, encuentra tus principios a través de la lógica y aplícalos a la realidad, pero no traiciones esos principios. Sin embargo, bueno, del estoicismo tardío, que no es específicamente lo que me interesa para este programa, no se conservan muchos textos, pero sí tenemos el esplendor del estoicismo en Roma, con eh, cuatro exponentes que son fundamentales, que son Musonio Rufo, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. ¿Ya? Y hoy vamos a hablar de Epicteto, que es un personaje fascinante, ¿no es cierto?, que era esclavo en Roma, eh, nació en el siglo I después de Cristo. ¿Y por qué Epicteto? Imagínense un esclavo que tenía una malformación física en la pierna, que se cuenta que su amo eh, lamentablemente lo torturó a Epicteto, eh, y Epicteto, imagínense una persona que fue esclava, que fue torturada, sin perjuicio de ello, lo llegó a ser uno de los más grandes filósofos de la historia. Entonces, impresionante la figura de Epicteto. ¿Y qué es lo que ocurre con Epicteto? Bueno, fue discípulo de Musonio Rufo, que fue el principal filósofo que recogió la tradición estoica antigua. Y bueno, él, se le permitió la educación. Él se educó justamente con Musonio Rufo, y en el año 90 después de Cristo, 93, se le concede la libertad a Epicteto, y cuando se le concede la libertad, él se va a dedicar a formar una escuela de filosofía estoica. Y lo que más me interesa, es muy bonito como él lo cuenta en las disertaciones, es que, o sea, bueno, valga decir que Epicteto no escribió ningún libro, es un poco de la tradición de Sócrates, ¿no es cierto? Que era más bien el filósofo que estaba en la plaza. El estoicismo eran los filósofos que estaban en el pórtico, y por eso esa es la estoa, y por eso el estoicismo. Pero imagínense una filosofía completamente viva, que por ejemplo, rescatan el gran ejemplo de sabio para Epicteto es Sócrates. ¿Ya? Entonces, yo creo que es demasiado importante Sócrates, y hay que hablar de él en otro momento, en otro programa, pero de momento voy a decir que Sócrates es el filósofo que estaba en la plaza pública tratando de conversar en el ágora, ¿no es cierto?, en la plaza pública, tratando de dialogar con todas las personas con las que se encontraba,
aplicando, ¿no es cierto?, un método de diálogo que es sumamente fascinante. Uno entra a la filosofía, yo creo, leyendo los diálogos de Platón, ¿no es cierto?, que es el maestro de Sócrates y que narra, le da vida a ese Sócrates en los textos, porque Sócrates, como decía, no escribió ningún texto porque era un filósofo oral, ¿ya? Entonces Epicteto también era un filósofo oral, no se conservan sus textos, pero fue su discípulo, Arriano, quien entonces escribió estos textos buscando una fiel representación de su maestro para pasarlo a la posteridad. Y entonces lo interesante, es muy bonito porque Epicteto, a él no le interesa tanto todo lo que tiene que ver con los asuntos lógicos, que era así importante en el estoicismo antiguo. No, él dice, ¿de qué sirve ser un experto, ser un doctor en lógica formal, en argumentos, si es que al final esos argumentos no se pueden llevar a la práctica? En ese sentido, Epicteto es muy pragmático, es muy se interesa más por las decisiones cotidianas que por la teoría. Entonces lo que más le importaba, él les recalcaba a sus discípulos, a sus alumnos, era que todo eso que estuvieran aprendiendo está perfecto, pero tienen que aplicarlo en su vida cotidiana. Y bueno, ahí, todo esto, ¿por qué? Porque él dice que el propósito del filósofo es llegar a ser una persona con un solo rostro. Y eso era para él, para Epicteto eso era Sócrates, ¿ya? Había logrado por fin sacarse todas las amarras todas las caretas, ¿no es cierto? Y había por fin descubierto las caretas y había dejado su rostro. Y claro, fue un ejemplo a seguir para Epicteto en el sentido de que dio su vida por sus principios, ¿ya? Eh, y ese es el propósito del estoicismo. Uno podría decir, ya ahora entrando en materia propiamente de las premisas de Epicteto, que Epicteto, él, uno podría decir que de la armazón filosófica de Epicteto, su premisa fundamental es que el ser humano recoge un poco la tradición aristotélica, ¿no es cierto? El ser humano es un animal racional y es un animal social, ¿ya? Es decir, que lo propio del ser humano es la capacidad para eh, reflexionar, porque la esencia de la razón es que es capaz de volcarse sobre sí misma, es capaz de darse cuenta, es capaz de la autoconciencia. Y entonces el ser humano tiene esa capacidad, esa asombrosa capacidad que para Epicteto lo asemeja a los dioses, ¿no es cierto? De darse cuenta, de poder darse cuenta, de poder elegir, de poder seleccionar las representaciones, la interpretación que da a las cosas, que le ocurren, a todos los hechos que le ocurren. Entonces, Epicteto dice que esa es la naturaleza del hombre, ¿ya? El ser racional. Obviamente, eso no le garantiza que todos los seres humanos vayan a actuar racionalmente. De hecho, por eso, si no, no se explicarían las guerras, ¿no es cierto? Pero justamente Epicteto dice que la razón es lo que nos hace, en cierta manera, semejante a los dioses, como decía, pero es la razón la que nos permite tener noción, tener claridad de nosotros mismos, ¿ya? Tener claridad de este momento que estamos experimentando ahora, el momento presente, tener conciencia de el pasado, ¿no es cierto? Y tener conciencia del futuro, ¿ya? Pero Epicteto, como digo, es importante tenerlo claro, él recoge esa tradición de que el ser humano es un animal racional, ¿ya? Que es una figura muy polémica, que se puede poner en tela de juicio, ¿no es cierto? Que en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, fue totalmente cuestionada, ¿no es cierto? Y sobre todo ya después, más adelante en la filosofía, con el romanticismo, un poco poner eh, el eje no en la razón, sino en los sentimientos. Pero para Epicteto, y es interesante, porque no hay que pensar
en esta primacía de la razón como lo que pasó en el racionalismo, ¿ya? Que ahí sí, efectivamente, fue una época de una primacía de la razón, porque, porque aquí lo que intenta Epicteto es que el ser humano viva conforme a la estructura racional que está inscrito en su esencia, por decirlo así, ¿ya? Y en resumen, ¿qué significa eso? Que el ser humano, bueno, aquí Epicteto sigue a su maestro Sócrates en términos de que eh, las personas, todo ser humano, busca lo que le conviene, busca su bien, ¿ya? Esa es él cree firmemente en eso. El problema es que no siempre entiende por bien lo mismo, ¿ya? No todos entendemos lo mismo por lo bueno. Y por lo tanto, no siempre se pone el foco en lo importante, ni en el mismo foco, ni entendemos lo mismo por qué es lo importante. Y entonces, en ese sentido, si tú pones el foco en, qué sé yo, en las posesiones materiales, lo más probable es que eso conduzca a una cierta lucha por las posesiones materiales y por lo tanto en las guerras. Eh, entonces, por eso es muy, muy, muy importante para Epicteto eh, delimitar qué tiene que ser lo importante, ¿ya? Eh, él cree que los seres humanos se pueden poner de acuerdo en qué es lo importante y por eso a eso lo llama la educación, ¿ya? Y el foco de lo importante, y aquí creo que esto es lo más importante, lo más esencial de lo que me gustaría decir el día de hoy, porque en este capítulo, porque si hay algo que nos puede ayudar muchísimo del estoicismo, tiene que ver con esta teoría, que es la teoría eh, de la dicotomía de control, ¿ya? Básicamente uno está... el primer elemento para la dicotomía de control es tener conciencia, que es sumamente difícil y que las tradiciones budistas se han encargado una y otra vez de hacernos presente, que es que tenemos que tener conciencia de nosotros mismos, ¿ya? Tener el foco de nuestra razón, para decirlo en lenguaje estoico, tiene que estar puesto en la propia razón, ¿ya? La música o la gramática, por ejemplo, tiene su foco, su objeto en las palabras, ¿ya? Pero la filosofía tiene, y la razón, tiene su objeto en sí misma, en la razón, en la estructura de la razón, en la manera de interpretar las representaciones que tenemos del mundo. Pero para poder interpretar las representaciones del mundo hay que saber que las estamos interpretando. Tenemos que tener conciencia, tener autoconciencia, examinarnos, poner el objeto de todo nuestro interés en nosotros mismos. Epicteto llega a decir, no se trata de cambiar el mundo, porque si tú buscas cambiar el mundo, inevitablemente te vas a topar con situaciones que no están en tus manos y por lo tanto te vas a frustrar. Se trata de cambiarte a ti mismo y cambiándote a ti mismo vas a ver cambios en tu entorno, ¿ya? Pero parte por ti mismo. Entonces, el autoexamen, y por eso el fracaso del ser humano es la ira, es el descontrol. Obviamente todos podemos sentir rabia, pero una cosa es sentir rabia y otra cosa es, producto de esa rabia, llevarla a la ira y producto de esa ira dañar a nuestros seres queridos, a las personas que están con nosotros siempre. Entonces, lo más importante es tener el autoexamen, ¿ya? Y en ese autoexamen es saber distinguir, y aquí es la dicotomía de control, saber distinguir entre las cosas que dependen de nosotros y las cosas que no dependen de nosotros. Y Epicteto va a ser sumamente claro para decirlo en las disertaciones, y también lo dice en el Enquiridión, que es su otro texto famoso, siempre teniendo presente que no escribió ningún texto. Es, ¿no es cierto? Algunas cosas dependen de nosotros y algunas cosas no, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que dependen de nosotros?
Primero, para saber que las cosas dependen de nosotros, como decía, hay que ser consciente de nosotros, consciente de nuestra respiración, consciente de lo que nos está ocurriendo aquí y ahora. Pero, ¿cuáles son las cosas que dependen de nosotros? Las cosas interiores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los prejuicios, por ejemplo, las opiniones, por ejemplo, las expectativas, por ejemplo, el convertir una rabia en ira, ¿ya? Todo eso depende de nosotros. ¿Cómo depende de nosotros? Por ejemplo, ¿por qué hacernos expectativas? O por ejemplo, los objetivos que nos trazamos, ¿ya? Es muy importante trazar objetivos que dependan de nosotros, ¿ya? Yo no puedo ponerme como objetivo el, qué sé yo, acumular fama, porque la fama depende 100% de la impresión que van a tener los demás respecto de lo que yo soy. Y eso no tiene que importar, no tiene que importar porque no tengo control sobre ello. Y como no tengo control, lo más probable puede ocurrir que fracase, y si fracase voy a verme insatisfecho completamente. En cambio, sí puedo ponerme como objetivo tratar de no generarme expectativas, por ejemplo, o tratar de no opinar mal de las personas, ¿ya? O tratar de tener anhelos como digo, que no estén puestos en el exterior, sino que en el interior, ¿ya? Esa era la preocupación de los estoicos. Y por lo tanto, aquí hay que ser indiferente a lo que no depende de nosotros, ¿ya? ¿Y qué es lo que no depende de nosotros? Todo lo que está afuera, todos los resultados. Por ejemplo, si mi objetivo es desarrollarme y hacer algo que me apasiona, por ejemplo, ese puede ser un objetivo, eh, el resultado de eso yo no lo tengo controlado. No tengo control sobre el objetivo, perdón, sobre el resultado. Por lo tanto, yo me tengo que quedar tranquilo con haber dado lo mejor de mí, eh, con haber puesto lo mejor de mí en ese propósito, pero no tengo que lamentarme si el resultado fue el que yo esperaba o no. En ese sentido, el estoicismo es una herramienta sumamente útil para poder vivir con un poquito más de tranquilidad, ¿ya? No esperar tanto, no sacar el foco del afuera y ponerlo un poco más en el adentro, ¿ya? Otra idea que es sumamente importante del estoicismo y de Epicteto tiene que ver con la idea de felicidad, ¿ya? ¿Qué entienden los estoicos por felicidad? La felicidad para un estoico no tiene que ver tanto con la euforia, ¿ya? No tiene que ver tampoco tanto con el placer rápido, sino que en buenas cuentas la felicidad tiene que ver con la serenidad, con la calma, con la paz mental, con la paz interior. ¿Y cómo se consigue esa serenidad? Bueno, poniendo el objeto de la razón, a ver, esta es como la triada, el ser humano es un ser racional, que es consciente de sí mismo. En la medida que sea consciente de sí mismo, va a poder poner el foco en lo que depende de sí, va a poder trazar los objetivos en lo que dependan de sí, ¿ya? No va a poner el foco en los demás, ni en lo externo, ni en lo que no depende de él. Ante ello debe ser indiferente. Entonces, pero todo lo que nos ocurre, tanto el pasado, todo lo que nos ocurrió, como el momento presente, no es algo respecto de lo cual nosotros tengamos un control, ¿ya? En términos de que ya ocurrió el pasado y en términos de que este presente es un ya no es, ¿ya? Estamos conscientes acá, pero cada segundo que pasa ya pasó. Entonces, ante eso, lo que llaman los estoicos es aquí hay un cierto fatalismo, pero un cierto fatalismo que es sumamente, si uno lo interpreta de cierta manera, puede ser liberador, ¿ya? Es entender que esas cosas que ya pasaron no se pueden modificar. Y por lo tanto, tenemos lo que nos sucede, lo que nos sucede, ¿ya? Y en ese sentido, no nos queda más que aceptar lo que nos ocurrió. Obviamente que puede que no es como que pueden presentarse situaciones muy complejas, pero la manera de afrontar esa situación que ya ocurrió, según los estoicos, es de aceptación, ¿ya? Eh, entonces, incluso más, los estoicos llaman a generar
una especie de visualización negativa, en términos de tratar de prever situaciones que no se ajusten con lo que nosotros esperamos, justamente para derribar las expectativas, porque las expectativas son las que conducen a la frustración. Entonces, pero, ¿cuál es la idea en este sentido? Bueno, primero, poner el foco de nuestros pensamientos en lo que depende de nosotros, ¿ya? Y a su vez, respecto de lo que no depende de nosotros y respecto de lo que pasó, aceptarlo. Es un poco aceptar el destino, pero en términos de que, no en términos de que, por ejemplo, el futuro no se pueda modificar y estemos determinados, ¿ya? Sino que el futuro se puede modificar, depende de nosotros, y en la medida que nosotros pongamos el foco en lo que depende, lo que está en nuestras manos, vamos a poder tener el mejor futuro posible, pero hay un pasado que ya sucedió y que no podemos cambiar, y ese sería el destino, ¿ya? Entonces, finalmente, estas herramientas estoicas ayudan un poco a todo lo que tiene que ver con la tolerancia a la frustración y a tener una mirada de mayor gratitud respecto de la vida, ¿ya? Nosotros, por lo general, el ser humano moderno, actual, contemporáneo, se queja demasiado y no valora todo lo que tiene, ¿ya? Entonces, en la medida que el ser humano pueda tener una perspectiva un poco más estoica, eh, como digo, de ser consciente y de poner el foco en sí mismo, no tanto en lo que no depende de sí, va a poder, y a su vez, en la medida en que acepte el destino, ¿ya? Que entienda que no se puede modificar, en ese sentido, es más fácil vivir con una cierta perspectiva de gratitud ante lo que ocurre, ¿ya? Más aún si uno considera que todo, absolutamente todo, es prestado, ¿no es cierto? Todo lo que nos rodea va a morir, se va a terminar. Epicteto dice, eh, en, bueno, eso lo dice también Marco Aurelio, lo dicen todos los estoicos, pero básicamente eh, la idea de que todo se va a terminar, de que todo es prestado, de que incluso nuestros seres queridos van a morir en cualquier momento, nosotros mismos vamos a morir en cualquier momento, este momento se está muriendo ahora mismo. Es decir, vivimos en una constante despedida, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como vivimos en una constante despedida, eh, es importante valorar lo que tenemos y es importante agradecerlo, ¿ya? Entonces, bueno, la idea de este primer capítulo era un poco una suerte de acercamiento a la filosofía de Epicteto, a la filosofía del estoicismo, y en qué medida la dicotomía del control, eh, la, la, esta mirada de fatalismo, un poco del estoicismo, y esta mirada de gratitud, considerando que el destino hay que aceptarlo y que nos vamos a morir, y podría eventualmente ayudarnos a volcar la mirada hacia nosotros mismos, a dejar de quejarnos por cosas que a lo mejor no son tan importantes, a dejar de poner el foco en expectativas, en necesidades que a lo mejor no son tan necesarias, eh, a vivir un poco más liviano. Yo creo que en ese sentido la filosofía puede aportar, la filosofía del estoicismo puede aportar muchísimo para lo que estamos enfrentando como país y en general para la vida cotidiana de nosotros. Por supuesto, no me interesa darle a este programa un foco de yo soy, o sea, el estoicismo es lo bueno y todo lo demás está malo, ni nada, sino que simplemente traer ideas que pueden ser útiles que pueden poner en cuestión el ejercicio de la vida cotidiana de cada cual, que busque aumentar la conciencia de cada uno y que cada uno tome las decisiones que estime conveniente, obviamente, pero es bueno tener a la mano, tener
grabado antes de decidir la importancia de, ojo, esto depende de mí, esto no depende de mí, mejor me voy a centrar en lo que sí depende de mí, porque creo que de esa manera vivimos más liviano, y creo que vivir más liviano en esta época se agradece muchísimo. Respirar un poco más, detenerse, estar en más calma, es fundamental para dejar de quejarse y empezar un poco a tener una mayor perspectiva, tener más calma. Eso. Espero les haya gustado esta propuesta. La idea es revisar el texto que revisamos. Todo lo que yo dije hoy día, en cierta manera, está contenido y recomiendo muchísimo en Editorial Gredos. Yo traté de buscarlo, pero obviamente por este contexto no es posible. Están las disertaciones de Epicteto, un texto de Arriano, que fue su discípulo. Está la versión en electrónica, lo recomiendo muchísimo. El primer capítulo contiene cerca de 30 parágrafos, muy bien contado. Está la recreación de Epicteto y cómo él va reflexionando, cómo va generando diálogo en torno a lo que él cree que es la vida, ¿no es cierto? La vida práctica del ser humano. Y la idea fue esa, la idea fue hacer una suerte de resumen, pero también de reflexiones en torno a la figura de Epicteto. Y eso fue lo que nos tocó ver en este programa. Que estén muy bien.